Antes de dar paso al doctor Raúl Tárraga, me permito leer su trayectoria. Fue maestro de educación especial entre el 2005 y 2010 en diferentes centros públicos de la Comunidad Valenciana. Desde el 2010 es profesor en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia. Es autor o coautor de más de 100 publicaciones. Ha realizado más de 100 contribuciones a congresos nacionales e internacionales en este ámbito y ha dirigido varios proyectos de investigación y tesis doctorales. Las líneas de investigación de estas publicaciones están relacionadas con diferentes ámbitos de la educación inclusiva y la intervención psicopedagógica en estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, especializándose en trastornos del espectro del autismo. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Disculpen, estamos teniendo un poco de problemas técnicos. ¿Nos podrían esperar unos minutos, por favor? Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan ahora? Sí. Ahí le escuchamos. Bien, bien, disculpen. No logro compartir pantalla, voy a intentarlo de nuevo. Bien, ¿comparto ahora pantalla? ¿Pueden ver ahora la pantalla? Sí, sí podemos ver. Vale, de acuerdo. Bueno, buenas tardes, disculpas. Buenas noches desde España, quizás sean las horas que son por aquí y ya tenemos dificultades para hacer una cosa relativamente sencilla. Bueno, en primer lugar, les agradezco muchísimo la oportunidad de dar esta pequeña charla, esta pequeña ponencia. Bien, en realidad es bastante complementaria a la de la persona que me precedía. La conferencia anterior giraba en torno a la educación inclusiva en un sentido un poquito más amplio del tradicional, es decir, en el sentido de la multiculturalidad, de la interculturalidad. Yo soy maestro de educación especial, por tanto, haré referencia a lo que es lo que llamamos la educación especial clásica, la parte un poquito más antigua de la educación inclusiva. Yo creo que es una parte que hay que reconocer que se ha ampliado, es decir, ahora la inclusión no es solo los niños y niñas con discapacidad, con diversidad funcional, sino que la inclusión es mucho más. Pero también debemos tener en cuenta que no debemos olvidar esta parte de la inclusión. Bien, yo haré una pequeña introducción de cosas que yo confío y espero que ya sepan, ¿de acuerdo? Pues lo que tendríamos en esta diapositiva. Bien, les repito, confío y espero que ya conozcan esta diapositiva. ¿Qué es la inclusión? Pues yo la resumiría muy sencilla, de una manera muy sencilla, simplemente en 3 palabras: presencia, participación y aprendizaje. Los niños y niñas con necesidades educativas especiales tienen que estar en la escuela, ordinaria,
Tienen que estar en la escuela a la que van sus hermanos, a la que van sus primos, a la que van sus familiares, a la escuela que está cerca de su casa. Únicamente en los casos en que hay necesidades educativas especiales graves y o permanentes, pues bueno, podemos reservar modalidades específicas de educación especial. Pero lo primero, lo fundamental es que los niños y niñas con necesidades educativas especiales vayan al colegio que iría cualquier persona que viva en su edificio o que viva en su contorno. ¿De acuerdo? Es decir, deben estar. Una vez allí, no debemos confundir inclusión, que es lo que buscamos, con integración. En España, y yo imagino por las conversaciones que he tenido con colegas, con compañeros y compañeras de Ecuador, pues yo creo que seguimos más o menos la misma trayectoria, quizá con algunos pequeños años de decalaje de diferencia. Los niños y niñas de educación especial pues llevan muchos años en la escuela ordinaria, pero eso no era inclusión, eso era integración, es decir, estaban allí. Ahora bien, participaban de la vida del centro, interaccionaban con sus compañeros, había realmente un enriquecimiento mutuo de esa presencia. Pues bueno, hace unos años podemos afirmar tajantemente que no lo había. A día de hoy, bueno, es una de las cuestiones que debemos plantearnos, es decir, estamos pensándolo, si estamos investigándolo, si ocurre o no. Yo de manera pesimista diría no, o no siempre, o no todo lo que deberíamos. ¿De acuerdo? Otros compañeros en algunos contextos pues destacan buenas prácticas y destacan situaciones en las que sí, en las que en efecto hay participación y hay aprendizaje. Es decir, los niños deben estar en el centro, deben formar parte de la vida del centro, deben participar en el centro, interaccionar con sus compañeros y además rendir el máximo que les permiten sus capacidades. ¿De acuerdo? Es decir, no es simplemente, digamos, esa concepción antigua de la educación especial, caritativa, de qué bien, hacemos una buena acción, hacemos algo bonito. No. Niños con necesidades educativas especiales deben estar en el colegio ordinario y deben rendir el máximo que les permitan sus capacidades. Bien, ¿desde cuándo sabemos todo esto? Pues desde hace muchos años. La Declaración de Salamanca es del año 1994 y no es la primera declaración que nos habla de inclusión, ya había precedentes. Tenemos herramientas para evaluar si nuestros centros son o no son inclusivos. Ahí tenemos una herramienta, el Index for Inclusion, que ya es antigua y no es la única, tenemos muchas más. Debemos ser optimistas, es decir, debemos ser complacientes, debemos afirmar que la situación es positiva. Yo ya les digo, yo diría que no, que no todo lo que deberíamos. ¿Qué necesitamos? Pues algo en lo que hacíamos hincapié en la presentación anterior. Formación del profesorado. Formación del profesorado es clave. Una formación técnica, sí, debe haberla. Una formación rigurosa, una formación en capacidades para cómo adaptar el currículum, para cómo diseñar centros inclusivos, sí, debe haberla. Esa, como comentaban en la cuestión anterior, quizá tengamos alguna pega, es decir, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta tiempo, cuesta dinero. Hay otra que podríamos decir un poco en serio, un poco en broma, que digamos, es prácticamente gratis, las actitudes del profesorado. Es decir, formar docentes que tengan una gran capacidad de recursos técnicos, tener los propios recursos técnicos o tecnológicos en el aula, sí, cuestan dinero. Los ordenadores cuestan dinero, los ratones adaptados cuestan dinero, adaptar físicamente los centros y adaptar cognitivamente los centros cuesta tiempo y dinero. Tener docentes con buenas actitudes que acogen a los niños con ganas de decir, será difícil, nadie nos dijo que fuera sencillo. Tengo que trabajar probablemente quizá bastante más, pero es mi alumno, está en mi clase, es mi alumno, debo ponerme a trabajar y debo dar lo mejor de mí porque este niño va a exigir lo mejor de mí como docente. Eso ya no cuesta tanto dinero, eso es una actitud de predisposición que podríamos decir, ya les comento medio en serio, medio en broma, que es incluso gratuita. ¿Qué más necesitamos? Pues más cuestiones que cuestan dinero. Recursos personales, recursos materiales, recursos organizativos. Sí, cuestan recursos económicos y hay que luchar por ellos. ¿Y qué necesitamos para ello? Políticas y legislaciones que favorezcan la inclusión educativa y además políticas y legislaciones y leyes que no nos engañen, que no se queden solo en papel mojado, que no sean solo palabras bonitas. Necesitamos leyes que vayan acompañadas de financiación. Con leyes preciosas, con preámbulos preciosos y con un articulado precioso, pero sin una financiación que después nos permita ejecutar y desarrollar esas políticas,
no ganaremos nada. Necesitamos esas leyes que vayan acompañadas de financiación. No son buenos tiempos para ello. Salimos de 2007-2008 de una crisis económica muy importante. Ahora estamos en una crisis sanitaria que dentro de muy poquito se convertirá en otra crisis económica. No son buenos tiempos para ello, pero debemos ser exigentes. Lo que va a diferenciar un sistema educativo moderno, un sistema educativo realmente de calidad de uno que no lo es no que los niños con buenos recursos, con buena capacidad cognitiva y con un buen entorno aprendan. Eso es fácil, eso es relativa y razonablemente fácil. Es que los niños con mayores dificultades, por sus capacidades cognitivas, por su diversidad funcional o por esta educación inclusiva en sentido amplio, por su ambiente socioeconómico, por sus antecedentes familiares, lo difícil, lo complicado es que esos niños progresen. Y ahí es donde debemos poner, desde mi punto de vista, el énfasis. En esta breve presentación, yo confío y deseo que todos ustedes ya la conocieran, porque esto, bueno, es lo que damos en las clases de grado, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora algunos indicadores de inclusión que se dan dentro de las escuelas y fuera de las escuelas. Así que vamos ampliando un poquito más, ¿de acuerdo? Dentro de las escuelas, ¿en qué debemos fijarnos? Primero, en la presencia efectiva de la diversidad. Yo voy a la escuela y debo mirar. ¿Aquí hay niños y niñas con necesidades educativas especiales? ¿Sí o no? Si los hay, perfecto. Si no los hay, debo preguntarme por qué no. ¿Ha habido una selección de los estudiantes? ¿Ha habido una cerrar la puerta a las familias amablemente diciéndoles quizá este no sea el mejor centro para sus hijos? Si ha ocurrido eso, esa escuela no es inclusiva. Esa es el primer indicador, la presencia. ¿Tenemos en las escuelas a los niños en igualdad de condiciones? Segundo indicador. Bien, tenemos los niños ya dentro de la escuela. ¿Cómo es la actitud del profesorado hacia esos niños? Lo reciben diciendo, como comentaba anteriormente, bien, en efecto, es difícil, pero nadie me dijo que fuera fácil. Mi tarea como docente es difícil, es exigente y yo debo exigirme a mí mismo y debo dar lo mejor de mí mismo. Si esa es la actitud, esa es la correcta, adelante. Si no lo es, algo está fallando. La actitud debe ser receptiva, debe ser la de yo como docente exigirme a mí mismo dar lo mejor de mí. Otro elemento que tenemos que fijarnos dentro de las escuelas, accesibilidad física y cognitiva de los edificios. En España, al igual que en Ecuador, hay normativa que dice que las escuelas pues, deben tener sus rampas, ascensores, deben tener los elementos físicos mínimos para que cualquier persona pueda acceder a nivel físico. Hay una cuestión que esta sí que es un poquito más novedosa, es la accesibilidad cognitiva. Es decir, una vez dentro del edificio, los niños y niñas con necesidades educativas especiales saben orientarse, saben dónde deben ir, hay pictogramas, hay un medio de comunicación adecuado para esos niños y niñas. Este es un punto un poquito más que va más allá de la accesibilidad física. Hay otra cuestión muy importante. Cuando un docente da clase, tiene en su aula, pues, digamos, ahora mismo, pues, 15, 20, anteriormente 25, 30, 35 niños dentro de su aula, da una programación, es decir, programa unos objetivos, contenidos, competencias, etcétera, o hace una programación multinivel, diciendo, bien, ¿en qué curso estoy? ¿En quinto de primaria? De acuerdo, pues haré una programación base para quinto de primaria, haré una programación un poquito por encima para los niños con mejores capacidades y una programación uno o varios niveles por debajo porque hay niños con diversidad de conocimientos dentro del aula. Entonces, debo programar a ese multinivel. A día de hoy, en realidad siempre lo ha sido, pero a día de hoy que sabemos que las aulas son diversas, hacer una única programación para un supuesto alumno medio de quinto curso, de cuarto curso, tercer curso, es totalmente irreal, ¿de acuerdo? No hay un alumno con un perfil homogéneo, cada alumno es un mundo y debemos intentar buscar ese máximo de individualización de la enseñanza. Otro indicador. Bien, muchos centros a día de hoy tenemos docentes especializados de educación especial. Aquí los llamamos maestros de pedagogía terapéutica o maestros de educación del lenguaje. Bien, un indicador interesante. ¿Dónde prestan su apoyo esos docentes especializados? ¿Dentro del aula? Es decir, en un contexto inclusivo o fuera del aula. ¿Saco del aula X horas a los niños con necesidades educativas especiales? Bueno, hay que valorarlo y ese es un indicador que nos dirá si las prácticas de los centros son o no son inclusivas.
Otro indicador, también mencionado anteriormente, ¿cuántos estudiantes tenemos en un aula? ¿Cuál es la ratio del aula? Si hay un docente para el doctor de la presentación anterior decía que cuando él iba a primaria eran en torno a 40 estudiantes. Yo recuerdo ser en educación infantil hace ya muchísimos años, ser el número 47 de mi aula de 50 niños. Un docente de 50 niños lo va a tener muy difícil. En aquella época lo tenía muy difícil. Yo no recuerdo bien cómo se arreglaban. A día de hoy, un docente de 25 niños o incluso un docente 14, 15, 16 niños por esta situación de emergencia sanitaria que tenemos, que hay que reducir las ratios, lo tiene más sencillo. ¿De acuerdo? Ese es otro indicador importante que tenemos, en el que tenemos que fijarnos. Y hay otro indicador, sociogramas. Muy bien, tenemos al niño dentro del aula, en un centro con accesibilidad física, con recursos personales, con recursos materiales, perfecto. ¿Cómo es la relación de ese niño con necesidades educativas especiales con el resto de sus compañeros? Es decir, socialmente, ¿cómo está ubicado? ¿Hay interacciones? ¿Son frecuentes, poco frecuentes? ¿Están forzadas por los docentes? ¿Son espontáneas? ¿Son naturales? ¿Son positivas? ¿Son negativas? Ese es otro indicador interesante. Y bien, yo confío en que también esta diapositiva también fuera conocida, si no por todos los asistentes, por muchos de ellos. Esta diapositiva, si lo fuera también conocida por muchos, pues yo me daría por muy contento. Y además diría, pues bueno, pues no me he ganado hoy el agradecimiento porque ya se lo sabían. Pero yo creo que esto es ir un poquito un paso más allá. Hemos visto inclusión dentro del aula, vemos ahora la inclusión fuera del aula. Esto nos define también como sociedad. La educación inclusiva no es para que los niños estén incluidos dentro de los colegios, es para que posteriormente haya una inclusión social. Y esa inclusión social la podemos medir con algunos de estos indicadores. Las personas con necesidades educativas especiales y o con necesidades específicas de apoyo educativo, las vemos en la televisión, aparecen en el periódico, aparecen en el cine, aparecen en la radio, y cuando aparecen, ¿en qué cantidad lo hacen? ¿En qué grado lo hacen? Y cuando aparecen, ¿cómo se les retrata? Como aquello que diríamos pues hace ya muchísimos años de la caridad, dejémosles un pequeño espacio, dejémosles un espacio casi sentimental. No. Son ciudadanos, deben participar en calidad de ciudadanos con los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. ¿De acuerdo? Entonces, esa presencia de medios de comunicación es un indicador interesante. En nuestro grupo de investigación estamos ahora ampliando un poquito el espectro, ya no ponemos la mirada en la escuela, sino que ahora mismo estamos estudiando cómo nosotros nos especializamos en trastornos del espectro autista y estamos estudiando cuántas noticias sobre trastornos del espectro autista hay en los medios generalistas en nuestro país, cómo ha evolucionado esa presencia en los medios generalistas, es decir, en los periódicos de tirada a nivel nacional, desde la década de los 90, la década de los 2000 a la última década que estamos dejando ahora mismo. ¿Y qué tipo de retrato se hace de las personas con TEA en esos medios de comunicación? La tendencia es a mejorar. Es decir, hace unos años la palabra autista, que es la palabra que nosotros estudiamos, pues aparecía en contextos peyorativos, en contextos cercanos al insulto. A día de hoy se ha diversificado, ¿de acuerdo? Y eso es positivo. Hay otra cuestión interesante y ahora veremos un par de ejemplos. Necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo en redes sociales. Se habla de los diagnósticos en las redes sociales, mucho, poco, cuándo, qué es lo que hace que se hable en las redes sociales, qué es lo que nosotros acabamos muy prontito se publicará un artículo. El título es ¿qué mueve a los internautas a buscar los términos autismo y síndrome de Asperger en Google? Y hemos visto que hay picos anuales que hacen que las búsquedas en Google sobre autismo todos los años vayan por las mismas fechas. Ahora enseguida veremos una imagen de las búsquedas del término autismo en Ecuador. Hay otro indicador interesante, necesidades educativas especiales y mercado de trabajo. Las personas con diversidad funcional tienen derecho a trabajo, como cualquier ciudadano, lo ejercen, es decir, hay puestos de trabajo reservados para las personas con discapacidad, con diversidad funcional. Si los hay, ¿de qué tipo son? Los trabajos más precarios, los trabajos más ingratos. Cuando los hay, ¿por qué son? Porque hay un interés de sectores empresariales, porque hay incentivos desde la administración. Ese es otro indicador interesante. Es decir,
abramos la mirada en las escuelas está muy bien y debemos seguir haciéndola, pero abramos la mirada también porque como sociedad una de las cosas que nos define es si las personas con discapacidad ejercen o no ejercen el derecho que de manera efectiva tienen a trabajar. Y hay otra cuestión, necesidades educativas especiales y participación democrática. Las personas con diversidad funcional, como cualquier otra persona, tienen derecho a participar de manera democrática en nuestra sociedad, a fundar asociaciones, tanto las personas con diversidad funcional como sus familias, asociaciones que defiendan sus derechos, que participen, que tengan derecho a opinar, ¿de acuerdo? Ampliar la mirada a si están ejerciendo de manera efectiva ese derecho a la participación democrática es también relevante, ¿de acuerdo? Y es algo a lo que debemos también aspirar. Bien, les comentaba anteriormente uno de los indicadores, las necesidades educativas especiales en las redes sociales o en este caso en las búsquedas en Google. Es decir, una de las, por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por desgracia, una de las cosas que hacemos cuando no sabemos de algo es preguntarle a Google, que lo sabe todo. ¿De acuerdo? Entonces, si buscamos, Google nos proporciona una herramienta que nos permite saber cuándo se buscan más unos términos y cuándo se buscan menos. ¿De acuerdo? Entonces, en la diapositiva ven que el término autismo con datos de Ecuador durante el año 2020 ha tenido dos picos fundamentales. Uno es el día 2 de abril, otro es el día 18 de febrero, el Día Mundial del Autismo y el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Este es un resultado, yo entiendo que muy positivo, similar a lo ocurrido en España y similar a lo ocurrido en muchos otros países. ¿Qué quiere decir este dato? Que las campañas de visibilización y sensibilización sobre el TEA, sobre el trastorno del espectro autista, han funcionado y han llamado la atención de la gente y la gente se ha preguntado, voy a ver qué es eso del autismo, y se lo han preguntado a quien se lo preguntamos todo a día de hoy, a Google. Es un dato interesante y yo creo que es un dato positivo. Otro dato que corrobora el anterior, Trending Topics. En Twitter, el día 2 de abril, que es el Día Mundial del Autismo, con datos de Ecuador. Es decir, bien, la gente buscó en Google, pero después hubo conversación en Twitter sobre autismo, pues estos datos nos dicen que sí. El trending topic número 72, 85, 133 y 135 del día 2 de abril se dedicaron a hablar del autismo, es decir, fueron hashtags utilizados y durante más de 7 horas, pues fue uno de los tópicos de Twitter más nombrados en Ecuador. Otro dato positivo, otro dato que indica que la campaña de ese día y de los días alrededor del 2 de abril funcionó, tuvo impacto. Dos indicadores positivos, veamos uno ahora negativo. No puede ser todo tampoco positivo. YouTube. YouTube es una opción de entretenimiento, es una opción de información, es una herramienta que consultan muchas familias cuando Google no les ha dado una respuesta, cuando los médicos no han dado una respuesta, cuando los maestros, los docentes, los profesionales, los psicólogos no hemos dado una respuesta, pues acaban preguntando a YouTube. YouTube es muy peligroso. En YouTube los vídeos, en otro artículo que también esperamos publicar dentro de muy poquito, nos hemos dado cuenta de que con datos en castellano, es decir, introduciendo la palabra autismo, no autism ni ninguna similar, y seleccionando únicamente vídeos en idioma castellano, los vídeos con más reproducciones y también con más comentarios y con más interacciones, con más likes y dislikes, son los vídeos peligrosos, los vídeos que nos dicen directamente bulos, fake news, mentiras y nos proporcionan información peligrosa que pone en peligro la salud de los niños sobre el autismo. De acuerdo, este es un indicador bastante negativo y es un indicador que también nos define como sociedad. ¿Qué ve la gente en YouTube relacionado con autismo? Pues bueno, sí, ven los vídeos académicos, ven los vídeos serios, pero luego ven los vídeos espectaculares, los que te prometen una cura en días, los que te ponen un ejemplo de una curación milagrosa, los que te dicen mentiras, mentiras, probablemente las mentiras que la gente quiere oír, pero mentiras y en algunos casos mentiras peligrosas. Muy bien, con esto concluyo y espero que casi me he ajustado al tiempo y les pido disculpas por los problemas técnicos del inicio.
Muy bien. Raúl nos ha contado aquí un poquito algo que ya sabíamos de qué es la inclusión, nos ha contado algunos indicadores de cómo evaluar la inclusión dentro de los colegios, algunos indicadores de cómo evaluarla fuera de los colegios, que era la pequeña aportación novedosa. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos ahora? Es decir, yo iré el lunes a trabajar a mi centro de trabajo, sea el que sea, estoy interesado en que la situación de las personas con diversidad funcional mejore y que su educación mejore, ¿qué hago? Pues aquí hay 3 elementos, algunos de ellos ya los hemos visto anteriormente. Lo primero, la formación del profesorado, la que cuesta dinero, es decir, la de dar conocimientos técnicos y dar recursos materiales y esa hay que darla. Y también mucha atención a la que cuesta menos dinero, a la que diríamos incluso es prácticamente gratis. El ir al centro educativo con la conciencia de que, aunque sea muy difícil, es mi estudiante y debo dar lo mejor de mí. Y todos son mis estudiantes por igual. Los que aprenden prácticamente solos, porque son muy guapos, muy listos, muy inteligentes, etcétera, etcétera, y los que tienen más dificultades para aprender, esos también son mis estudiantes y son los que yo debo dar lo mejor de mí, los que yo debo esforzarme al máximo. Formación del profesorado y actitud del profesorado son 2 claves. Otra cuestión importante, bueno, los que no trabajan en la escuela directamente, los que no son educadores directamente, ¿qué pueden hacer por las personas con necesidades educativas especiales? Colaborar o trabajar e incluso difundir y crear campañas de visibilización. Aquí en España hace muchísimos años, todavía a día de hoy probablemente en el entorno rural, las personas con discapacidad antes quedaban ocultas dentro de casa. Es posible que en algún recóndito lugar del entorno rural español todavía haya niños con discapacidad cuyas familias se avergüenzan de ellos. ¿De acuerdo? Es algo muy grave. Es decir, avergonzarse de una persona por su condición de discapacidad. A día de hoy, por supuesto, en España es muy, muy poco frecuente, pero hace unos años sí era frecuente. La discapacidad es una condición, no es algo de lo que avergonzarse, es algo que hay que visibilizar. No decimos que la diversidad y que todos somos diferentes, pues pongamos en valor que todos somos de verdad diferentes. Y esas campañas de visibilización que están funcionando en Ecuador con los datos de búsquedas en Google, pues hay que trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Hay que ponerlas en valor y hay que darles vida. Y una tercera cuestión que también mencionábamos anteriormente, una presión legítima, democrática, pacífica, por supuesto, a los gobiernos para que diseñen políticas públicas inclusivas y que doten de recursos económicos, que doten de presupuesto a esas políticas públicas inclusivas. Si no lo hacen, nos están engañando, nos están diciendo palabras bonitas vacías, que después nos podrán llevarse a la práctica con hechos. Debemos exigir de esa manera democrática, votando cada 4 años, en asociaciones de padres y madres que ejercen de grupos de presión. Es decir, si yo como ciudadano escribo una carta, un correo electrónico, una carta o me pongo en contacto con el presidente de mi gobierno, no me hará mucho caso, soy una persona. Si yo formo parte de una asociación, un colectivo muy amplio de familiares de personas con discapacidad y legítimamente informamos y exigimos nuestros derechos, entonces quizás sí que me hagan caso. ¿De acuerdo? Bueno, con esto concluyo. Muchas gracias. Estoy atento a cualquier cuestión y de nuevo les reitero mis disculpas por los problemas técnicos del inicio y mi agradecimiento por la oportunidad de participar. Gracias, doctor, por su intervención. Nos deja a todos a reflexionar sobre nuestras prácticas en los centros de inicial, si en realidad estamos siendo inclusivos. Muchísimas gracias por su intervención.